Bueno, vamos a aprovechar la fecha, que son 50 años de la historia de sexualidad de Michel Foucault, el primer volumen, también 100 años de Michel Foucault, que bueno, nació en 26, entonces en 26 hace 100 años, y vamos un poco a hablar de esta obra que es como, no sé, para toda la gente que estudia género y sexualidad y más allá, como todas las que son gubernamentalidad y biopolítica, es como una obra inaugural. Pero es una visión que no es una visión de un discípulo. No me considero un especialista en Michel Foucault, me considero alguien que lo utiliza para pensar las cosas. Y bueno, vamos a ver que 50 años después lo que dice Foucault nos ayuda aún a pensar las cuestiones de que vamos a hablar, las cuestiones de hoy. Yo había pensado en hacer como una introducción, ¿me quedo así? ¿Sí? ¿Sí? Si van a cambiar para allá, y ahí creo que tendré que cambiar la cámara. Pero bien. Pero súper bien. ¿Está bien? Ok. ¿Qué estaba diciendo? No, había pensado en poner algo que me gusta mucho de Foucault, pero yo pensé que era muy largo, entonces lo quité, pero lo recomiendo para los que no leyeran, que es la introducción a la edición en inglés del Antiédipo de Deleuze y Guattari, que se llama Introducción a una vida no fascista, que para nuestros tiempos yo creo que es particularmente importante, no solo en América Latina, pero en todo el mundo. Solo aquí algunas fotitos así para hacer los múltiplos Foucault que existen, y estos son algunos. Este es un Foucault más cuero. Este es el Foucault de la protesta, que estuvo siempre involucrado en luchas. Van a ver que mismo que sea como muy académico al nivel más riguroso que se puede hacer, así tenía siempre una perspectiva de que los conceptos tenían que venir de las luchas y volver a las luchas. Y esto está como en una protesta con estudiantes enfrente a la protesta para bueno, después puedes leer esto como colonial o no colonial, pero en Tunisia, que cuando se pasó mayo de 68, Foucault no estaba en París, estaba en Tunisia, y lo decía que, bueno, a diferencia de los franceses, estudiantes franceses, que arriesgaban, que ponían en riesgo, bueno, ir a la cárcel, ¿sabes? Algo parecido, los tunisianos era la vida. Y aquí el Foucault más académico, se puede decir, más cerca del fin de su vida, en frente al Colegio de Francia. Pero fue solo y este es Foucault Pop. Porque Foucault se tornó como muy pop en un periodo, y bueno, a él no le gustaba esto. Entonces, al final, profesores lo decía que lo leían por ser Michel Foucault y no porque lo que había escrito. Entonces, profesores firmaba con un seudónimo o hacía otras formas de comunicación que no eran exclusivamente. Eso no voy a poner, solo voy a dejar este aquí para después, porque es un diagrama que en el texto no va a aparecer, voy a hablar de ello, pero no. Y bueno, yo sé que es como más una conferencia inicial, pero si quiere interrumpirme, preguntarme algo, o porque no entiende mi español, no voy a pedir disculpas por el español, porque bueno, creo que todos hacemos lo máximo que podemos para... Y si no me entienden, bueno, ¿qué dices? Voy a empezar a leer intentando no ser tan aburrido. Bueno. Este ensayo explora las transformaciones en el dispositivo de la sexualidad, un proceso histórico que le otorgó centralidad en la modernidad.
El concepto fue acuñado por Michel Foucault en 1976, 50 años, con la publicación del primer volumen de su Historia de la Sexualidad. Este dispositivo se construyó y se mantiene dentro de una red discursiva con su correspondiente materialización institucional que combina, entre otros campos de conocimiento, la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología, la pedagogía y el derecho. En esta obra, el autor demuestra genealógicamente cómo la sexualidad se convirtió en el lugar de verdad última de quien somos. Y a ver si esto... ¿Ah? ¿No? Bueno, una de las tesis más importantes del libro es refutar una afirmación que pasó del discurso científico al sentido común, de que el problema, entre comillas, en relación con la sexualidad era que estaba reprimida y que su liberación, por lo tanto, sería la solución a la gran parte de nuestros problemas sociales e individuales. El libro aborda el debate, sobre todo, con la corriente freudo-marxista, sobre todo Reich y Marcuse, ampliamente presente en las protestas de 68 en Francia y en los movimientos contraculturales del mundo occidental. Foucault desnaturaliza esta premisa, criticando a lo que llamó la hipótesis represiva, afirmando que independientemente de que sí existen, de hecho, placeres prohibidos, una regulación de la sexualidad y un código moral rígido al respecto de la sexualidad, la pregunta es otra, para él. ¿Por qué? Nunca antes de la modernidad, desde finales del siglo XVIII en adelante, en la historia de la humanidad se había discutido el sexo y se le había dado tanta importancia. Okay. El autor afirma que la idea misma de represión se sitúa dentro de lo que él llamó una explosión discursiva, cuyo efecto central, entre otros, es centrar la verdad en el individuo y en el inconsciente, su interior. Después hablamos de cómo se forma esta idea de interior. El principal lugar del origen y la resolución de sus problemas, o sea, que la verdad interior centrada en la sexualidad sería el lugar de origen y la resolución de sus problemas del individuo, consagrando así el proyecto de la modernidad, porque, bueno, para que pudiera existir el proyecto de la modernidad, la figura sujeto en la forma individuo fue necesaria. Se produce algo que más tarde, pero los dos eran amigos y trabajaron juntos, que Robert Castel, que se murió en 23, describió como un gobierno de la psicología, refiriéndose al campo de las disciplinas psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas también, con la transformación de lo político en psicológico. Ese es el principal de esa idea de gobierno de la psicología. Es decir, desplazando y redimensionando los ámbitos del plano colectivo al individual. El éxito de la acción del dispositivo depende de su difusión en todas las esferas de la vida, lo que resulta en un arraigo de la idea de una sexualidad, entre comillas, anormal o perversa, en el sentido común como principio de la causalidad difusa de todos los defectos morales, de toda la anormalidad psíquica y de una serie de enfermedades de todo tipo. Bueno, esto hablaba Foucault de lo que pasaba en el siglo XIX. Si tomamos los discursos hoy de algunos gobiernos y algunos movimientos sociales de ultraderecha, vamos a ver que, bueno, ahí están nuevamente o nunca se fueron.
La difusión de las teorías eugenésicas y degenerativas a partir de la intersección de las lógicas de la perversión sexual con el racismo biológico, que son esas teorías, a través del campo de la psiquiatría y la criminología de los siglos XVIII y XX, hasta ahora presente de forma disimulada o descarada en los medios de comunicación a través de una profusión de artículos que hablan sobre sexualidad, incluso alimentando el discurso dogmático de las iglesias neopentecostales. Esto hablo particularmente de Brasil, pero en este recorrido del cinturón de Santiago las vi bien presentes. Y otras versiones religiosas fundamentalistas como la Opus Dei y otras. Yo lo hablo del cristianismo, pero podría hablar también de otras religiones. Y ahí, bueno, lo pongo como punto de interrogación. Sí se puede decir que el pasaje entre el poder pastoral a la biopolítica no hace media vuelta en nuestros días. Después podemos hablar más de este pasaje, que es más un acoplaje. ¿Se dice acoplaje? ¿Sí? Así pues, a partir de la crítica del autor a la hipótesis represiva y la centralidad de la norma en relación con la sexualidad, este ensayo explorará las transformaciones recientes en el campo de la sexualidad desde la publicación del libro, incluyendo aquellas influenciadas por la publicación. Me inspiré en las contribuciones del análisis queer, de la teoría decolonial y el feminismo interseccional. Esta presentación se dividirá en 3 secciones. La primera, que será una presentación de los conceptos centrales presentados en el libro, que nos permiten seguir el análisis de la sexualidad como un dispositivo histórico de poder, central en la producción de la subjetividad desde la modernidad en adelante. 2. Problematización de las transformaciones contemporáneas y los riesgos políticos generados por los movimientos LGBT+. No voy a poner todas las letras porque, bueno, para economizar. Puede ser criticada porque lo invisibilizo o algo, pero ya, lo incluyo aquí. Que han producido una serie de transformaciones contemporáneas dentro del dispositivo y sus dinámicas de normalización. Y consideraciones finales que apuntan a posibles heterotopias o heterotopías. ¿Heterotopías o heterotopias? Heterotopías, derivadas del desplazamiento del dispositivo de la sexualidad. Esto es más como una esperanza, o esperanzar, como decía Paulo Freire. El análisis de Foucault en su historia de la sexualidad. Los principales conceptos que funcionan como la caja de herramientas construida por Michel Foucault en su análisis de la sexualidad son subjetividad, poder, norma, biopoder y propiamente el dispositivo de la sexualidad. La siguiente propuesta consiste en presentarlos sin dogmatismo teórico, utilizándolos tal como los entiendo y como los empleo para reflexionar sobre mis preguntas de investigación. Foucault incluso enfatizó que no buscaba discípulos ni seguidores, sino que sus libros podían ayudar a las personas a ser más libres de lo que creen, para que pudiéramos pensar de forma diferente a como solemos hacerlo, suspendiendo certezas y planteando nuevas preguntas a las viejas. Al proponer el ejercicio ético como práctica reflexiva, nos anima a constituirnos como sujetos de nuestro tiempo, conscientes de los riesgos del presente y llamados a disputar los juegos de verdad que legitiman los códigos morales y las redes denunciativas, los discursos, que guían nuestras acciones y la conducta de nuestras vidas. ¿Se sigue? El concepto de subjetividad no se desarrolla particularmente en el libro, pero nos permite reflexionar sobre las cuestiones problematizadas en el momento de la publicación del primer volumen de la historia de la sexualidad en 1976.
contextualizando las luchas en que se inserta el libro y pensándolas en el presente. En la perspectiva de Foucault, la subjetividad se define de una manera muy sintética, pero compleja. Para él, es la experiencia que hacemos de quiénes somos en relación con un conjunto particular de verdades con las cuales establecemos una conexión. ¿Se entiende? Bueno. El primer elemento que viene a la mente en este concepto es la idea de la constitución de la subjetividad como algo procesual y no permanente. No permanente en el sentido que se cambia. Entonces, procesual y permanente en el sentido que es siempre procesual. Que desplaza la idea fija de identidad, no que quita la idea de identidad, pero critica la idea de una idea fija de identidad. Se convierte en un elemento en la construcción de la subjetividad, un efecto de los procesos y modos de subjetivación de un tiempo en un contexto sociocultural determinados. Esto todo es como que pone como suspende algo que está muy presente en la psicología, que es una cierta idea de una búsqueda de una cierta universalidad del psíquico. La idea de autoexperiencia, entonces la experiencia que hacemos de nosotros mismos, se refiere a la dinámica de construcción continua en relación con aquello que adquiere el efecto de verdad para guiar y definir nuestras acciones y decisiones. Y yo prefiero muchas veces utilizar este término efecto de verdad que verdad sola. Porque verdades están en disputa. Entonces, para algunas personas algo que se dice va a tener un efecto de verdad y para las otras no. Por esto es que en el concepto se dice con un juego de verdad con lo cual tengo una relación. La forma en que Foucault aborda la experiencia del yo se distingue de una perspectiva fenomenológica que autonomiza al sujeto respecto del a priori histórico, que es aquello que lo precede y lo excede al sujeto, desplazando la idea de esencia. Es decir, para él, el sujeto se constituye contingentemente a partir de que lo ya existe y que marca las condiciones de posibilidad para su emergencia. También desplaza la idea de un determinismo social inherente a algunas lecturas marxistas, en las que el sujeto individual sería mera expresión del conflicto de clases, cuya alternativa de liberación sería la abolición del capitalismo, con lo cual se extinguirían las relaciones de poder y las normativas de género y sexualidad, por ejemplo. Esto es todo un debate que no se fue, está aún presente. Se trata de construir otra perspectiva para pensar al sujeto como producto de la historia, pero también como agente de ella, sin una idea preestablecida de que es el sujeto. Esta perspectiva ya apareció en el libro Las palabras y las cosas, que marca la entrada más radical de Michel Foucault en la escena académica francesa, abriendo una alternativa a las lecturas fenomenológicas y marxistas que dominaban el pensamiento de la época, y es como una ruptura con Sartre ahí que se pasa. Y más aún con Simone de Beauvoir, pero esto es como otro lío. Foucault no descuidó el papel de las luchas contra las formas de dominación económica tampoco. No es porque decía que no somos determinados completamente por la lucha de clases que lo descuidó de las luchas contra las formas de dominación económica, ni la necesidad de momentos de ruptura, revueltas, revoluciones que impliquen la expansión de la libertad cuando vivimos en estados de dominación que impiden la agencia. Sin embargo, su enfoque para pensar la política se centra sobre todo en el campo de la micropolítica, desplazando las teleologías fijas
y predefinidas. Inverte la forma en que se pensaba y se sigue pensando la idea de poder, alejándose de una comprensión jurídica del término, es decir, la comprensión jurídica. Un poder vertical, centrado en el Estado y podemos decir también en el capital, y marcado por la prohibición, represión, dominación. Pensarlo como productivo, para pensarlo como productivo, interconectado y permeante. Para Foucault, el poder no se posee. ¿Está correcto? Nos constituye como una especie de energía que guía nuestra conducta. Es la fuerza impulsora de nuestras acciones, que adquiere diferentes formas en cada contexto sociohistórico. De esta concepción del poder surge la crítica central a la idea de la hipótesis represiva, ya que propone que nos preguntemos no qué impide la represión, sino qué produce el hecho de afirmar con tanta convicción que somos reprimidos. Además, repensar la idea de un paraíso post-represión, cuando supuestamente se abolió la represión, no hace sentido. El poder es pensado como una forma de guiar la conducta. Se presenta sobre todo como en forma de estrategias de normalización, es decir, es la norma más que la ley, aunque hoy, si pensamos lo que pasó en 50 años, hay una aproximación y un acoplaje un acoplamiento entre las dos. La norma, porque lo que es de lo normal y lo que es lo legal se han aproximado con el tiempo con una especie de intersección entre el derecho y la ciencia. La norma crea, a partir del establecimiento de un parámetro de normalidad, los límites y fundamentos de la gubernamentalidad biopolítica, es decir, la forma de pensar el gobierno basada en la conducción de la conducta de la población, para donde yo quiero construir esta sociedad. Se construye a partir de los criterios de legitimación de la verdad, especialmente en el ámbito científico y en el derecho. Esto es una mirada bastante secular de la modernidad, que mucha gente que estudia la religión hoy cuestiona mucho esta secularización. Bueno, cuando la religión fue desplazada como una forma central de legitimación de la verdad para la política y las acciones del Estado. Como lo dice, es una idea que hoy tenemos que repensarla. Cuando el poder soberano, centrado en la figura de la monarquía, pasó a gobiernos basados en un modelo de democracia representativa, derivado de las revoluciones burguesas, o que para mí, o porque estoy como haciendo algo muy sintético, es una modelización idealizada, muy distinta de la realidad latinoamericana, donde el poder soberano nunca desapareció, y tampoco en Europa si pensamos el racismo de Estado. La nueva representación del poder que marca la modernidad fue denominada biopoder por Foucault, es decir, un poder dirigido a la vida. Aquí se entiende simultáneamente como la vida, como población e individuo, y su difusión se articula mediante estrategias biopolíticas dirigidas a la población como un nuevo elemento que emerge en la constitución del Estado moderno, y a los individuos mediante dispositivos disciplinarios, que lo desarrolló mejor en Vigilar y Castigar, un año antes, y para Foucault, así como para Butler, no hay un fuera de la norma puede alterarse, volviéndose más propicia para la inclusión de diversas formas de existencia o más restrictiva, impidiendo que ciertas vidas sean legítimas y dignas de protección. Esto, hay un otro concepto que no lo puse aquí, pero que fue cuñado por Didier Fassin, que se llama biolegitimidad, que yo creo que es interesante también de pensar. Así pues,
y también de necropolítica si actualizamos los debates post la idea de biopoder. Así pues, tras ese recorrido conceptual, la idea propuesta por los freudomarxistas y ampliamente difundida en los movimientos sociales de abolir la represión de la sexualidad como solución a los males del sujeto y la sociedad, estableciendo una especie de paraíso post-norma, carece de sentido para Foucault, ya que lo que sucedería a la revolución sexual sería el establecimiento de nuevas relaciones de poder con nuevas estrategias para la conducta. Se trata, por lo tanto, de pensar no en un mundo sin reglas que impliquen ciertas formas de actuar, sino de descentrar la sexualidad de su lugar determinante en lo que lo somos. El resultado de la acción del dispositivo que marca los modos de subjetivación desde la modernidad en adelante. Finalmente llegamos a la idea de dispositivo, y yo estoy hablando hace mucho tiempo con todo. ¿Ya? Sí. Ok. Ok. Finalmente llegamos a la idea de dispositivo, cuya definición ya está bastante extendida. No entiendo como aquello que pone el poder en acción, que lo materializa, que hace posible que se ponga en acción, recordando para Foucault el poder solo existe en acción. Es la red dinámica que une y difunde los discursos de medicina, derecho, psicología, pedagogía, etc. Y se materializa en la arquitectura, la geografía social, las estrategias gubernamentales, políticas públicas, el régimen jurídico, las acciones policiales, las prácticas asistenciales, las acciones del personal sanitario, los medios de comunicación y el trabajo. Es decir, ese conjunto de instituciones y prácticas que producen la centralidad de la sexualidad en la vida cotidiana para la experiencia que tenemos de quién somos. En la próxima sesión vamos a ver cómo actúa. Se puede ir un poco más rápido. El dispositivo de sexualidad emerge de forma contingente a la modernidad. En las transformaciones se afirman en la lógica capitalista liberal que marca las revoluciones burguesas. El discurso jurídico que realiza la transición de la ley de Dios a la ley de los hombres, y en este momento hablamos efectivamente de hombres, porque ahí las mujeres estaban sujetas a un estatuto de infraciudadanía o incluso de propiedad, afirma la figura del individuo como central. Ese individuo, el hombre, entre comillas, es escrutado, examinado, diseccionado por la ciencia. Es el discurso científico el que afirma y legitima mediante la normalización este nuevo orden que organiza la sociedad. Aquí se produce una serie de cambios y esto es lo efecto de verdad, ¿sabes? La legitimación de la verdad, que deja de ser basada en la teología y pasa a ser basada en la ciencia, hasta ahora, o hasta poco. Aquí se produce una serie de cambios y acoplamientos. La transición de la aristocracia a la burguesía como clase dominante se produjo mediante un cambio en el mecanismo de alianzas que marcaba los matrimonios entre familias aristocráticas y las mantenían con casta dominante, ungida por Dios, y se vinculaban al aparato, y después la burguesía se vincula al aparato de la sexualidad que normaliza la sexualidad. Foucault afirma que la sangre azul de la aristocracia es reemplazada por este proceso por la sexualidad normalizada de la burguesía, cuyo tipo ideal aparece irónicamente en un capítulo Nosotros los victorianos del volumen 1 de la historia de sexualidad como marca de dominación. Esto es importante porque yo he escuchado muchas veces, porque Foucault es muy irónico y sarcástico. Entonces, a veces la gente lee la historia de sexualidad, sobre todo las provocaciones que hace como afirmaciones. Entonces, bueno, tiene que siempre tener un poco esta idea provocativa de la forma que escribe. Yo voy a intentar ir un poco más rápido. Bueno, se crean figuras en este escrutinio del hombre, de la mujer también, y del niño. Se crean figuras adentro de este dispositivo que son el niño masturbador, o el onanismo como origen de numerosos males de degeneración. Fue un combate que duró más de 2 siglos.
Una mujer histérica, resultado de la medicalización del cuerpo femenino, como forma de jerarquización social e incorporación al discurso moderno de vestigios de la lógica de los humores presentes en la medicina galénica, la familia malthusiana y el desorden social, que aún está presente en los discursos de la derecha, la sexualidad salvaje de la pobreza como justificación para su subjetivación y prácticas sanitarias muchas veces autoritarias. Y los placeres perversos, como centro la homosexualidad. Y podemos recordarnos que la homosexualidad fue un término creado antes de la heterosexualidad. Los dos términos datan del siglo XIX, siendo la homosexualidad que da origen a la heterosexualidad. Es decir, primero se construye lo anormal, que luego definirá lo normal. Y esto es como muy importante para nosotros de la psicología, que lo que pasa es que de las prácticas de la sodomía condenadas por la Iglesia surge el homosexual como especie para la ciencia. Del cuidado del alma y la vigilancia que el que es cristiano debería tener en relación con las acciones del diablo, que generan dudas sobre sus acciones y pensamientos, obtendremos el paso al inconsciente. Entonces hay como un pasaje del alma que solo el pastor o el padre podían haber acceso a el inconsciente. La verdad sobre quién somos ya no es propiedad del sacerdote, sino del oyente profesional. Pasaremos del confesionario al diván. La provocación de Foucault al psicoanálisis y las disciplinas psi se hace evidente cuando afirma que por la primera vez en la historia se alquilan los oídos. Es como una provocación. Sin embargo, en el juego de verdad en torno a la sexualidad, Foucault opone el escrutinio propuesto por la alianza de la sexología y la criminología propia de los escritos de Krafft-Ebing, como las psicopatías sexuales, a la lógica del psicoanálisis, menos patologizante y potencialmente más abierta a las diferentes experiencias de la sexualidad, al menos en el momento freudiano inicial, lo que se cierra después y que se intenta abrir hoy de nuevo. No obstante, aunque la postura ética es distinta del psicoanálisis y de la sexología y criminología, la afirmación de la centralidad de la sexualidad está presente en ambos discursos, reforzando así el dispositivo. Cabe recordar que Freud escuchó sobre todo a la burguesía vienesa, inglesa, y que el surgimiento de la figura de la histérica y del psicoanálisis son contingentes. Dada la configuración del dispositivo y su descripción por Foucault, cabe preguntarse qué ha cambiado en estos 50 años desde la publicación de la obra. Si tomamos el siguiente diagrama, que es este que está ahí, podemos, como una forma de pensar las transformaciones del aparato, podemos señalar esquemáticamente algunas transformaciones, considerando la homosexualidad como objeto de problematización y destacando las diferencias específicas del contexto brasileño y latinoamericano, con sus especificidades, obviamente. En el surgimiento del aparato, tres discursos convergían para legitimar la normalidad y condena de la homosexualidad, es decir, desde mediados del siglo XIX, cuando surge la figura del homosexual, hasta el último tercio del siglo XX, fue condenada como pecado por la Iglesia, como delito en gran parte de la sociedad industrializada y patologizada como perversión por la psiquiatría y sexología, o como un defecto del desarrollo por el psicoanálisis post-freudiano, o como una resolución negativa del complejo de Édipo, y ahí, bueno, tenemos como una multitud de análisis. Para el sujeto que hizo la experiencia de sí mismo, como el propio Foucault en esta época, y cabe, bueno, no es como
un intento de hacer un análisis psicológico de Michel Foucault, pero Michel Foucault intentó el suicidio por vivir mal su homosexualidad cuando estaba en la escuela normal. Entonces, para el sujeto que hacía la experiencia de sí mismo en este momento, la ocultación de los placeres no heterosexuales era la regla, lo opuesto a la norma, y solo aquellos discursos que indicaban su condena, médico-legal, moral, se legitimaban como verdades. Tras las transformaciones derivadas de movimientos políticos sociales que marcaron las décadas de 1960 y 70, como los disturbios de Stonewall en los Estados Unidos de 69 como símbolo, puede cuestionarlo, cómo se transformó en símbolo también. Además de la eliminación de la homosexualidad per se como patología por la APA en los Estados Unidos en 73, embora manteniendo la figura nosográfica de la homosexualidad egohistónica, debido exactamente a la resistencia de los psicoanalistas estadounidenses, se produjo un cambio progresivo en la red enunciativa que sustenta el dispositivo. La despenalización de la homosexualidad se convirtió en la regla en las sociedades democráticas occidentales, como dice, como me ayudó Jaime, en Chile fue en 99, se convirtió en la regla y el discurso oficial de la ciencia ahora se clasifica como parte de la diversidad de expresiones de la sexualidad. Y las uniones entre personas del mismo sexo son progresivamente aceptadas y conocidas por el Estado, y ahí tenemos en Chile 2021, Argentina 2010, Brasil 2011-2013, Uruguay por ahí, y bueno. Entonces, para el sujeto contemporáneo, no para Foucault, Foucault se murió en 84. Tener la experiencia de sí es muy diferente, especialmente tras a un mayor acceso a la información que facilita el Internet, sobre todo si hacemos un análisis intergeneracional. La red discursiva indica autoaceptación y autoafirmación, aunque la familia y la religión a menudo siguen siendo lugares de condena. Es evidente que la libertad para vivir después de Stonewall depende de la composición de los marcadores de clase de diferencia que guían las trayectorias vitales, sobre todo clase, raza, género y sexo. Y para esto es el concepto de interseccionalidad, que yo creo que está cada vez más presente en nuestros análisis, es necesario. Y sobre todo en sociedades extremadamente desiguales, yo hablo particularmente de Brasil, pero es como una característica propia a Latinoamérica. Y si observamos, caracteriza vidas muy distintas, incluso destacará aquellas que merecen morir, porque bueno, el pasaje de la soberanía a la biopolítica es, bueno, no se mata, pero se faz vivir o se deja morir. Este es el cambio. Pero hoy, para determinadas poblaciones, si utilizamos los marcadores sociales, hay necropolítica muy evidente con relación a ciertas poblaciones. Y esto particularmente en Brasil, el asesinato de gays, lesbianas y sobre todo mujeres travestis y transgénero es un indicador muy potente. Y también, como indica el diagrama, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, entre otros países de Latinoamérica, vivieron dictaduras entre los años 60 y 80 y presentan como una brecha en relación con el resto del mundo democrático occidental debido a la represión de los movimientos sociales. Entonces, ¿qué hace que la composición de estos movimientos sea diferente? Las transformaciones dentro del aparato, en el caso brasileño, ocurren simultáneamente con el proceso de redemocratización y la Constitución de 88 y movimientos similares en otros países de Latinoamérica. Las políticas para combatir la epidemia de SIDA tuvieron un efecto importante, sobre todo en Brasil, ya que se construyeron en colaboración entre el gobierno y movimientos sociales, aprovechando la ola democrática que recorría el país.
Mismo con el retorno de gobiernos de derecha y extrema derecha en muchos países de la región, la academia y los movimientos sociales han producido conceptos como la performidad de género, que ayudan a construir y desnaturalizar una idea de esencia, una naturaleza sostenida por una división entre naturaleza y cultura, mostrando que el sexo siempre ha sido género y que el género organiza la forma dicotómica y binaria de pensar en la modernidad. Esto permitió introducir la idea de heteronormatividad y sus relaciones con el falocentrismo de la lógica edípica, ya que muestra que antes de la prohibición del sexo está la prohibición de la homosexualidad. Estudiamos la dinámica de la heteronormatividad en relación con las formas de concebir el cuerpo y el género como resultado de una naturalización de la combinación sexo, cuerpo, género, cultura, sexualidad, deseo. En oposición a este conjunto conceptual surgieron otros que integran el arsenal de los movimientos antigénero o que disputan una concepción de género, en oposición a lo que llaman de, entre comillas, ideología de género, empleada por las religiones fundamentalistas y las articulaciones de extrema derecha que buscan restaurar la singularidad y la violencia de la cis-heteronormatividad, desterrando una vez más al reverso de la norma las vidas de las personas con prácticas de identidades de expresiones como homo, bi, no binarias o transexuales travestis. En este juego también es necesario hacer una corrección conceptual, lejos de la lógica de Foucault, que proponía que no debíamos buscar comprender quién somos, especialmente desde las lógicas del Estado y la normalización, sino inventar nuevas formas de existencia que no estuvieran ancladas en las identidades. Esa fue la postura de la mayoría de los movimientos LGBT. Al hacerlo, basándose en una demanda de reconocimiento por parte del Estado, dado que este basa sus estrategias y lógicas identitarias, cuando se piensa en políticas públicas, ¿para qué población? ¿Cuál es el objetivo de esta política? Volvemos a la lógica de la biopolítica, como conducta de la población. Es una afirmación mía, pero no es sencilla ni cerrada. Los movimientos cayeron en una trampa que llamo de espiral de normalización. Es decir, cuanto más cercana esté la expresión identidad de género y orientación sexual a la heteronormatividad o heterocisnormatividad, más fácil será para esta población ser reconocida por el Estado. Llegamos así a lo que podríamos llamar de una paradoja del reconocimiento, cuya dinámica se puede demostrar en el siguiente, es un otro diagrama que voy a pasar porque ya pasé el tiempo, pero solo decir que se crea una nueva normalización que, bueno, muchos la llaman de homonormalización o transnormalización, recreando la división señalada por Gayle Rubin en Thinking Sex en 1974 entre un buen sexo, parejas monógamas con hijos, y mal sexo, solteros, múltiples parejas, sexo remunerado, etc. Ahora que vivimos este nuevo capítulo en la historia de sexualidad, podemos vislumbrar un diagrama de fuerzas que delimita los procesos de subjetivación, apuntando a una disputa aún indefinida. Bueno, recordando que nunca son completamente definidas, independiente de nuestras estrategias. A continuación se presentan algunos de los eventos y contextos que apuntan a los vectores de subjetivación, en particular en Brasil. Tenemos la mayor marcha LGBT del mundo, así como la mayor marcha por Jesús. En Argentina, Chile y otros países, la coalición antigénero, o como lo dicen, o en términos de Foucault, la pelea enunciativa sobre qué es el género.
enfrentan a partir de diversos personajes políticos, mujeres trans excludentes, pastores neopentecostales, movimientos LGBT, políticos de izquierda y ultraderecha, para ejemplificar algunos. Con sus especificidades, actúan como en un juego de verdad en paralelo, disputando o peleándose por este efecto de verdad que se busca para que las personas se construyan como sujetos. Yo voy a solo terminar rápidamente son lo que yo llamé de heterotopías y desafíos, que son, repensando hoy, es como un poco más complicado de cuando lo escribí, leyendo de nuevo. La noción de heterotopía para Michel Foucault se refiere a un otro lugar, donde la norma se suspende y es posible vislumbrar nuevos mundos y otras formas de vida. Foucault, en su seminario La hermenéutica del sujeto, muestra que la sexualidad no era central para las formas de subjetivación en la antigua Grecia. La experiencia del yo tenía la ética y la política como principales elementos de reflexión. La búsqueda de la verdad no estaba disociada del alto cuidado, de una transformación personal en la búsqueda de una buena vida, definida estéticamente. Considerando la vida como una obra de arte basada en el control de las pasiones y en la búsqueda de la capacidad de cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás. Por supuesto, este era un destino elegido, no impuesto, y estaba reservado para hombres libres, propietarios, ciudadanos de la polis, en una sociedad que inferiorizaba a las mujeres y admitía la esclavitud. En cambio, Foucault, desde los estudios centrados en los siglos XVIII y XIX hasta la antigua Grecia, se produjo en consonancia con una dinámica de oblicuidad histórica. Este cambio de Foucault lo estoy hablando, porque se fue de la modernidad hasta los griegos. Se produce una consonancia con una dinámica de oblicuidad histórica, segundo Frédéric Gros. Esto implica reflexionar sobre cómo el sujeto podría constituirse de otra manera, antes del vaciamiento del yo por parte del cristianismo, momento que precede al surgimiento del sujeto moderno, y que fue responsable por las condiciones, por la emergencia del dispositivo de la sexualidad. En la búsqueda de una heterotopía, cabe preguntarse si no es hora de apostar por el desplazamiento de la sexualidad como elemento central en la constitución de quién somos y de pensar en la dimensión ético-estético-política de los modos de subjetivación. Sin duda, ese desafío implica una desconstrucción de las certezas epistemológicas que han naturalizado la cis-heteronormatividad, producto y guía de la acción del dispositivo. La deconstrucción, desnaturalización crearía otra norma y otro dispositivo, el dispositivo ético, que redimensiona el lugar del yo en relación con el otro. Para delinear una estrategia teleológica, destacaré algunos desafíos como conclusión de este ensayo. Desafío epistemológico. Repensar el cuerpo desde comprensiones más complejas, más allá del dimorfismo y de la lógica binarias, hombre-mujer, masculino-femenino, naturaleza-cultura. Este desafío está vinculado a las formas cis-heteronormativas de producción científica, a la formación y las prácticas de los profesionales de salud y en general en el ámbito de las políticas públicas, o sea, cómo desconstruir esto en la producción científica y en la práctica profesional. Tomar la ética como referente de la norma, es decir, reflexionar sobre por qué la norma excluye ciertas formas de vida. Pensar cómo la abyección se construye como lo límite de lo que somos. Reflexionar sobre la violencia que nos constituye como sujetos y cuáles son los efectos de nuestras acciones. Redimensionar la idea de lo universal, alterando su definición trascendental y naturalizada, llevándola al ámbito político como plano ético. Transformar el aparato, el dispositivo, considerando la dimensión
de la convivencia más allá de las políticas de identidad, posibilitando una relación horizontal con las diferencias propias a la humanidad, siempre cambiantes, y la relación humanos-no humanos más allá del antropoceno. Bueno, estas son apuestas puestas sobre la mesa para el debate. Más allá del aparato, nos esperan otras prácticas de libertad. Gracias.